Buenas tardes ya, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo la han pasado? ¿Bien? Bueno, súper. Mi nombre es Julián Pineda, yo soy analista de mercados financieros para TICMIL. Para que conozcan un poco brevemente de quién soy, pues yo estudié finanzas en Colombia. Después de eso hice un certificado llamado el CFA Charter Holder, que es un certificado mundial de finanzas. Entonces vamos a hablar hoy, o la charla, o mi idea es hablar de lo más importante que hemos tenido en el año, ¿no? Entonces, en los mercados financieros, por así decirlo, pasan todo el tiempo cosas, ¿no? Todo el tiempo cosas que la guerra, que no sé qué, pero este año en particular, ¿sí? A diferencia de años anteriores donde teníamos otros casos, este año en particular sí se ha visto muy desviado por esas dos cosas que mencionábamos de inflación y tasas de interés, ¿no? Entonces por eso le pusimos así el título, Navegando en la tormenta de la inflación y tasas de interés. Listo, básicamente quiero mencionarles a ustedes un poco de qué es lo que ha pasado con esto, ¿cierto? Porque, ¿por qué nos está afectando tanto en este momento no solo la bolsa, sino Forex, sino criptomonedas, materias primas y demás? ¿Y qué esperamos de aquí en adelante? Porque quiero que vean el mercado como un todo, ¿no? Entonces, hay un mercado gigante, ¿cierto? Que es el mercado financiero, y ahí empiezan como a salir ramas, ¿cierto? Empieza a salir la rama del mercado accionario, empieza a salir la rama del mercado de las monedas, las criptomonedas, están los derivados, etcétera, etcétera, etcétera. Hay, digamos que una concepción bien interesante, y es que las personas por alguna razón creen que en el mundo hay dinero infinito, ¿sí? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que en el mundo hay dinero infinito? No, ¿cierto? Hay mucho dinero que está en constante crecimiento, porque todo el tiempo los bancos centrales imprimen dinero, los bancos comerciales y demás. Pero de dinero infinito per se no hay. Entonces es muy probable que cuando ustedes vean que un mercado le va bien, a otro mercado le esté yendo mal. ¿Sí? Eso es una concepción bien interesante cada vez que operemos con mercados financieros, porque generalmente como funciona el mundo es que sale dinero de una parte, ¿cierto? Digamos criptomonedas. ¿Qué le ha pasado al mercado de las criptomonedas este año? Muy neutral, ¿cierto? Muy bajista. Bajista y neutral. O sea, el Bitcoin cayó y se mantuvo muy quieto. Entonces, toda esa falta de movimiento significa que hay falta de volatilidad, es decir, que no hay gente comprando ni vendiendo los activos financieros. Toda esa gente está en otro lado. Entonces, si ustedes miran un gráfico del Bitcoin en comparación a un gráfico del dólar americano, se van a dar cuenta que al Bitcoin le ha ido muy mal, pero al dólar americano le ha ido muy bien durante todo el año. ¿Listo? Entonces, hay una rotación interesante de capital entre los mercados, y el problema, o por lo que se los estoy mencionando a ustedes, es que este tipo de correlaciones entre mercados se suelen intensificar en este tipo de contextos. Entonces, ahorita estamos así en el mundo, ¿no? Entonces, en el mundo, en todos los países tenemos problemas de inflación, ¿cierto? Que en algunos países ha bajado, en otros países se mantiene todavía alta, pero el problema todavía sigue ahí, ¿no? Tenemos esta gráfica de ahí, no voy a entrar demasiado en confundirlos con gráficas ni nada, pero hay una correlación que en algún momento existía entre la inflación y la volatilidad de los mercados. ¿Listo? Entonces, entre más había inflación, más se incrementaba la volatilidad de los mercados. ¿Por qué? Porque a la gente le da miedo cuando hay inflación. Entonces, cuando a la gente le da miedo, empiezan a comprar, empiezan a vender muy rápido Nasdaq, Standard & Poor's, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se ha ido perdiendo, ¿por qué? Porque la inflación ha ido bajando, ¿cierto? Entonces, estábamos en un punto donde la inflación en todo el mundo estaba muy alta, ¿cierto? Los bancos centrales, ¿qué empezaban a hacer? A subir tasas de interés, y en algún momento eso empezó a ceder poco a poco. Entonces fuimos cediendo la curva, y ya como que el mercado dijo, listo, de pronto ya la inflación no va a afectar tanto lo que queda del año del 2023, pero ahora es diferente. Con lo que pasó en las últimas 3 semanas, volvimos a lo mismo de siempre. Ya les voy a decir por qué. Entonces, esto es básicamente para que entendieran un poco eso de la volatilidad. Eso es lo que tenemos ahorita, ¿cierto? Entonces, básicamente esa gráfica de ahí, no quiero que le pongan atención al detalle, pero eso es para decir, tenemos tasas muy altas en las potencias mundiales. Esas son las tasas de Estados Unidos. En este momento estamos en 5.5%. Para que ustedes se hagan un símil, tenemos en este momento la misma tasa de interés que se tenía en Estados Unidos en 2008. ¿Sí? Estamos a ese nivel. ¿Por qué? Porque tenemos la inflación más alta de las últimas décadas de Estados Unidos. Entonces la Fed lo que ha tenido que hacer es remar y remar y remar para mantener la economía estable como tal. Entonces, el problema que viene ahora es que al principio yo creo que muchos pensábamos que todo esto de tasas de interés y inflación y demás iba a ser muy pasajero en el 2023. Resultó que el problema se está demorando más de lo que se debería demorar, ¿cierto?
Ya la semana pasada tuvimos declaraciones de la Reserva Federal y se dijo lo mismo, ¿no? Entonces, aunque ya no vamos a subir más la tasa de interés, sí sigue preocupando la inflación. En Canadá empezó otra vez a subir la inflación. En Australia también empieza otra vez a subir la inflación. Europa, Christine Lagarde está diciendo lo mismo. No vamos a subir más la tasa, pero la inflación puede seguir siendo un problema. ¿Listo? Entonces, estamos volviendo, para que ustedes se hagan un ejemplo, al mismo discurso de principios de este año. Entonces, creíamos que ya lo habíamos dejado de lado y estamos volviendo al mismo discurso. Eso que ha generado desconfianza. Entonces, todo está correlacionado. Entre más sea agresivo el Banco Central, más va a sufrir la bolsa americana y la bolsa europea. ¿Por qué? Por el tema de la confianza. Entonces, si tenemos una tasa de interés muy alta, ¿cierto? ¿Eso qué traduce? Pues que a la economía le puede ir más regular, todo se va a volver más caro, hay más crédito, el consumo puede bajar, si baja el consumo, pues las ventas de las compañías, la perspectiva empieza a bajar, ¿cierto? Y esa puede ser una de las principales razones por las cuales en este momento hemos tenido estas correcciones en los índices. Entonces, si vamos a la bolsa asiática, ha corregido bastante tasas de interés. Vamos a la bolsa americana, ha corregido bastante en las últimas 3 semanas tasas de interés, ¿sí? Bolsa europea, el DAX, está haciendo exactamente lo mismo, ¿listo? Entonces, es algo que hay que tener en cuenta porque el asunto con todo este tema macroeconómico de tasas de interés, de inflación y demás, es que se demoran mucho, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta ustedes que este año estamos sintiendo apenas los efectos de lo que hizo Estados Unidos y Europa el año pasado. Hasta este momento se están empezando a sentir esos efectos. Lo que hizo Estados Unidos este año es posible que se sienta el próximo año, porque así funciona el sistema macroeconómico, es muy retrasado, ¿sí? Entonces, algo que toman una decisión hoy, eso para que se traduzca y empiece a afectar a la economía, pues va a llevar todo una serie de tiempo, ¿listo? Entonces, para ponerme un poquito más técnico, quiero que vean el segundo gráfico que aparece ahí. Ese es un gráfico de bonos americanos. Los bonos se suelen seguir mucho para ustedes ver como la perspectiva de confianza de un país. Eso que aparece ahí, que se dan cuenta que tiene una pendiente como negativa, ¿cierto? Quiere decir que en este momento los bonos del largo plazo en Estados Unidos no son tan interesantes, pero sí son muy atractivos los bonos del corto plazo. Entonces, más que hablar aquí del mercado de renta fija y demás, lo que significa eso es que la confianza en el mercado todavía no está en furor y es probable que se vaya a demorar. Porque que los inversionistas estén decidiendo poner todo su dinero en el corto plazo es porque no se confía tanto en el largo plazo, ¿sí? Entonces estamos hablando de que yo tengo un gran capital y prefiero ponerlo a un título de 1 año que a un título de 10 años porque no sé qué va a pasar en 10 años, ¿sí? En este momento no tengo la confianza de qué va a pasar en 10 años. En Estados Unidos está pasando mucho eso y prefiero ponerlo en 1 año. Entonces, eso es un efecto que se ha dado que no es normal. De hecho, esa curva que estamos viendo ahí no es normal. Esa es la curva antes de que de pronto el mercado empiece a sufrir bastante porque lo normal sería que los títulos de largo plazo paguen más interés que los títulos del corto plazo. Ahorita está pasando al revés. A ustedes les pagan más si tienen un bono de 1 año en Estados Unidos a que si compran un bono de 10 años y eso lógicamente no tiene sentido, ¿sí? Ustedes no deberían ganar más interés en 1 año que en un título que les va a durar 10 años, que es muchísimo más tiempo. Entonces, todo esto en palabras más, palabras menos, lo que nos quiere decir es que este año está pasando un fenómeno extraño en el cual se están juntando muchas cosas en todos los mercados financieros y están haciendo que la gente tenga como mucho miedo, como más miedo de lo que se debería tener en los mercados financieros. Entonces estamos viendo efectos muy concretos, ¿no? Se están valorizando mucho los bonos, eso eventualmente está impulsado por los bancos centrales que siguen subiendo tasas de interés, entonces los bonos se vuelven muy atractivos, los bonos tienen una correlación inversa con la bolsa. Entonces, como los bonos son un título mucho más seguro que una acción, porque la acción es lo que se llama renta variable, ustedes no saben cuánto van a ganar en una acción, porque no se puede saber cuál va a ser el precio de la acción exacto. En los bonos sí se puede porque a ustedes les pagan un cupón. Entonces, los bonos en teoría son mucho más seguros que invertir en una acción en el largo plazo, porque a ustedes les pagan un pago fijo y ya. Entonces, todo ese interés de los bonos es bastante muy responsable de 2 cosas. La primera, que el dólar americano esté subiendo durísimo. Y la segunda, que la bolsa americana y la bolsa europea esté corrigiendo, porque el interés se está trasladando en este momento allá. Entonces, veamos
el siguiente gráfico rápidamente, eso es el dólar. Entonces, ¿qué sabemos nosotros del dólar las últimas semanas? Sube, ¿no? Entonces, euro dólar bajista, australiano dólar bajista, neozelandés dólar bajista, dólar yen alcista. El dólar se está comiendo a todas las monedas, incluso al oro, ¿no? Entonces, monedas, metales, de todo. Eso se explica en parte por lo de los bonos. Entonces, ahorita Forex está sufriendo mucho. Esto es como toda una cadena. Entonces, la tasa de interés alta y todo lo que haga la Reserva Federal está fortaleciendo los bonos. Cuando se fortalecen los bonos, crece el interés en el dólar americano, en la demanda de dólares americanos. Entonces, son responsables un poco de toda esa demanda que está teniendo el dólar americano. A su vez, como están teniendo tanto interés los bonos, pues están dejando de lado el interés en la bolsa americana. Entonces todo se empieza a conectar con una sola decisión del Banco Central. Y más ahorita que nunca, porque es que estamos hablando del 2023, no del 2018-17, cuando de pronto si la Reserva Federal decía algo o el Banco Central de Europa decía algo, digamos que no tenía tanto impacto como ahorita. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos inflación, ¿sí? Llevamos acostumbrados a 12 años seguidos casi de que no había inflación en el mundo, exceptuando muy pocos países, y ya volvimos allá. Entonces el contexto nos cambió totalmente. Eso es como lo que quiero que empecemos a ver un poquito más. Pues ahí tenemos, digamos que una dicotomía interesante. En muy resumidas cuentas, tenemos un dólar muy fuerte y es probable que si la Fed, el Banco Central Europeo y demás se siguen manteniendo alcistas, eso siga haciendo que los inversionistas sigan demandando sobre todo el euro y el dólar americano frente a cualquier otra moneda como tal. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por acá? Ha habido un efecto interesante durante el año y es que aquí sí quiero tocar un poco el tema de los activos refugios. Este tema de los activos refugio, esto desapareció en 2008, ¿cierto? En 2008 hubo un problema gigantesco, esto fue muy popular y desapareció casi por 15 años en la Matrix, ¿sí? Hasta ahora está volviendo, ¿no? Entonces activos refugios en el mundo no son tantos, de hecho son muy pocos, se considera que es el oro, el yen, el franco suizo y en algunas ocasiones el euro y el dólar y bueno, sí, el arte y todo ese tema también se puede utilizar como activo refugio. Pero se suele decir que son los activos como que en épocas de demasiada incertidumbre pueden empezar a comportarse mucho mejor al resto de mercados tradicionales, ¿no? Entonces, mucho mejor que la bolsa, mucho mejor que los derivados de pronto de materias primas, de energía, ¿cierto? Mucho mejor de pronto monedas exóticas. Aquí nosotros que estamos en Latam pues estamos llenos de monedas exóticas. Entonces es posible que esto se vuelva a llegar a tocar. ¿Por qué? Porque sí existe un comportamiento interesante cuando las personas están viendo que todo está mal. Entonces hagamos de cuenta que, les voy a poner un ejemplo, seguimos con tasas de interés altas 2 años más. Eso inevitablemente va a totear a los mercados. Esto por cómo funciona la economía. Si eso llegara a pasar, pues ya se empieza a acrecentar demasiado el tema de huir a un lugar seguro, ¿sí? Cuando ustedes ven que la bolsa está bajando, que las criptos están bajando, que el dólar no sabe qué hace, que el petróleo no sabe qué hace, ¿a dónde van a parar con su dinero? Ahí es donde entran los activos refugio. Entonces empieza el oro a decir, oiga, de pronto yo soy un activo refugio interesante, puedo invertir acá, empieza el yen, empieza el franco suizo y demás. Entonces, sí les recomiendo que miren mucho el oro, sobre todo en las siguientes sesiones. ¿Por qué? Porque ahorita se está moviendo demasiado por dos cosas. El dólar americano es el mayor enemigo por mucho del oro. Y en algún momento durante este año, cuando tuvimos toda la caída de la bolsa, que fue toda esta parte de acá, eso concuerda con el pico más alto que tuvo el oro en el año. Entonces, sí, es probable que el flujo de capital que se está yendo aceleradamente de la bolsa, porque esa fue una caída acelerada, no como la que hemos tenido las últimas 3 semanas, sino a principio del año, fue una caída bastante acelerada, pero en vez de esa caída guardarse en el dólar, se estaba guardando en el oro. Comportamiento bastante interesante si me preguntan a mí. Es un comportamiento que tiene sentido, porque de pronto ya cuando el miedo es más de lo convencional, pues toda la gente sí sale corriendo más que todo, más que al dólar, al activo refugio por excelencia. Hay sectores de cobertura, entonces es muy probable que todo lo que estamos viendo de inflación, todo lo que tenemos de tasas de interés y demás, sí nos empiece a dificultar un poco esos máximos históricos que teníamos en el Standard & Poor's, en el Nasdaq, en el DAX y demás. ¿Por qué? Es un efecto bien interesante. Cuando nosotros logramos precios máximos en los índices, necesitamos condiciones para que eso se dé.
Entonces, cuando nosotros teníamos unos índices pujantes por allá en el 2021, recuerden la recuperación post-COVID, ¿cierto? Todos los países empezaron a crecer muchísimo. Estamos en una época en donde las tasas de interés eran muy bajitas, no había inflación y básicamente en el mundo había mucho dinero. Y empezamos a marcar y a marcar y a marcar precios máximos en el Standard & Poor's, Nasdaq, DAX, Nikkei, etcétera, etcétera, porque es lógico, ¿no? Si tenemos todas las condiciones bien en el mundo, pues es lógico que las empresas vendan más y les vaya bien. El problema es que el 2023 ya no es así. ¿Sí? Nosotros ya estamos en 2023 y no estamos en 2021. Entonces, estamos en un momento donde hay tasas de interés altas en todo el mundo, hay inflación que no está cediendo en el mundo y hay un nuevo actor que empezó a jugar hace exactamente un mes. Entonces, no sé si han visto el gráfico del señor petróleo, ¿sí? Del oro negro, que no ha parado de subir por encima de $90, o sea, ya cruzó la resistencia en $80, ya cruzó la de $90 y ya la gente espera 100 hasta $110 si todo sigue como está, ¿no? La OPEP reduciendo producción, diciéndole al mundo, yo no produzco más hasta que esto se estabilice y básicamente eso está haciendo que el petróleo se vuelva carísimo. Ese es un nuevo actor y es un problema, ¿por qué? Si a nosotros nos suben el precio de la energía en nuestra fábrica, ¿qué nos va a tocar hacer a nosotros en la fábrica? Subirle el precio del producto. Entonces, todo el mundo utiliza energía, que es petróleo, que es la materia principal de energía a nivel mundial, para producir bienes y servicios. Si tenemos precios más caros de la energía, que es algo que empezó a pasar hace un mes, pues eventualmente nos va a tocar aplicar esos precios más caros al consumidor final. ¿Qué significa eso? Inflación. Entonces, ¿tiene lógica que la Fed y la Reserva Federal y el Banco Central Europeo todavía se mantengan agresivos? Sí, por el petróleo, porque no nos esperábamos eso. O sea, nadie se esperaba que la OPEP fuera a ser tan radical y empezara a reducir tanto la producción al punto de que otra vez el mismo petróleo, que fue uno de los responsables de que haya inflación a nivel mundial, esté volviendo a ser un responsable de que puede haber inflación mundial. ¿Listo? Ya me queda poco tiempo, entonces voy a ir acelerando. Hay sectores de cobertura, entonces no toda la bolsa cae cuando hay inflación y tasas de interés. Los sectores son muy sensibles, ¿no? Entonces, sector tecnológico sensible, sector entretenimiento súper sensible, consumer discretionary, Tesla, demás bienes de lujo son muy sensibles. Hay sectores que no. Si ustedes miran el consumer staples, miran la acción de Walmart, son sectores que se mantienen muy sólidos cuando muchos sectores accionarios están yendo mal. Entonces, ustedes hacen un símil de la gráfica de Walmart en comparación a gráficas de Tesla, Amazon, Apple y demás, se van a dar cuenta que es un mercado que se aguanta. La energía ahorita está aguantando eventualmente por el petróleo, ¿sí? Entonces, hay sectores de cobertura en los mismos mercados. Entonces, si ustedes están viendo que hay mucha tasa de interés, mucha inflación y demás, pues no se me asusten completamente porque hay muchos sectores accionarios, no todos van a ser golpeados, ¿no? Hay bienes esenciales, servicios públicos, ustedes no van a dejar de consumir internet así haya crisis financiera, ¿sí? Créanme. Entonces, hay empresas que venden eso, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta, cómo funcionan los mercados emergentes, para hacerles un símil muy, muy breve. En Latinoamérica no está pasando tanto y ustedes de pronto se están dando cuenta de eso, las bolsas no están tan atractivas, ¿no? Entonces la bolsa chilena para abajo, la mexicana para abajo, la colombiana para abajo, ¿cierto? La brasileña para abajo. Las bolsas no están tan bien. En Latinoamérica lo que parece estar pasando es que la gente está invirtiendo más en el mercado de renta fija. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tasas mucho más altas que las potencias. Entonces, de pronto si ustedes empiezan a ver que hay recuperación económica de sus monedas, del peso chileno, colombiano, mexicano, lo que sea, es muy probable que esa recuperación también se esté dando por el lado de que en este momento Latinoamérica está ofreciendo tasas de interés muy atractivas, ¿sí? Con riesgo, eventualmente porque Latinoamérica es más riesgoso que Estados Unidos y que Europa, pero por ahí parece estar yendo el interés, porque si se dan cuenta en la gráfica, ya les pongo esto de acá, este es el rendimiento de las bolsas afuera, este es el rendimiento de la bolsa latinoamericana. Entonces, ¿nos gana el rendimiento? Sí. Pero en tasas, miren cómo todas las tasas de pues, nosotros básicamente son mucho más grandes que las tasas de las potencias. Entonces es probable que ese fenómeno en Latinoamérica se siga manteniendo, no por tanto el lado de las bolsas, o sea, no ver crecimientos muy locos en la bolsa, sino como tal en el mercado de renta fija. Listo, y ya para terminar, porque se me está acabando el tiempo, recuerden esto, ¿no? Entonces la bolsa en este momento se ha recuperado bastante, el año no ha sido del todo lo malo para la bolsa americana, pero ya se están empezando a sentir los efectos.
macroeconómicos detrás, ¿no? Está difícil vender, está difícil el tema de la inflación, no cede, la gente no tiene tanta confianza como antes, ciertos los proyectos como que ya no venden tanto como antes y esto nos puede afectar para el 2024. Igual recordar, en bolsa, en materias primas y en criptomonedas, pues el efecto está ahí, se están correlacionando mucho los mercados y es probable que se siga manteniendo siempre y cuando tengamos este tipo de bancos totalmente agresivos. ¿Listo? Eso fue todo. Muchísimas gracias a todos ustedes.